¿Qué cojones te importa? Vamos que puedo hablar tranquilamente. Esto y Les Fartures, con David Castañón. En el olvido y las telarañas dejé mi nombre y apellidos. Semidesnudo y en sandalias salí a labrar mi propio signo. Y el firmamento pongo por testigo. Bueno, el siguiente invitado que tenemos, iba a decirme que iba a agarrar Vetusta Morla, casi prefiero Vetusta Morla a esto que me acabas de poner, tío, pero bueno, tengo yo mucho aprecio, conozco desde van muchos años, y es persona admirada ya como persona y aparte como cocinero, cuando tengo la oportunidad de probarlo, pues gusta mucho. De ese sé probar poco porque yo profesor titular de la Escuela de Hostelería de Xixón, no tiene restaurante, anduvo por varios mientras unos cuantos años, que si eso ya nos lo contará, y ahora pues dedícase a la formación, así que mucho, tanto para bien como para mal, del futuro de la hostelería en Asturias depende de él. Estoy con Rubén Díaz. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo puedo estar encantado? Sí, ¿no? De tener taxi de cerca. Costó la entrevista. No por ti, no estoy echándote la culpa. Digo que mira que llevamos tiempo, hay que tal, hasta Ya. que lo concreté. Sí. Bueno, por unas cosas por otras, al final. ¿Cuántos años lleves cocinando tú? Pues desde los 18. 18. Leí en una 17, 18, sí. entrevista que tu ma y tu abuela echaban de la cocina. Sí. Que lo tuyo ya era vocacional. Pero total. bueno, normal, porque era muy pesado, ¿eh? Ya, bueno, eso ya lo sabemos. Yo soy, sí. soy muy pesado de mayor, imagínate, de guaje era increíble. Sí. Pero ya lo tenías claro de guaje. Yo tenía clarísimo. Mira, mi padre, cuando yo terminé el colegio, a los 14 años, yo soy de los que me cogió el tobillo antiguo, hasta octavo. Mi padre dijo, bueno, ahora bachiller. Y miré para él y dije yo, ¿Qué necesidad, papá? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Y claro, mi hermano mayor, que era un tío que estudiaba muy bien, dijo él, vamos a ver, vale, tonto no lleve, pero bueno, eso decía lo él, que me quiere mucho. No, tonto no. Pero pero para estudiar, no, yo me veía en lo que me veo ahora, directamente. O sea, siendo cocinero, quiero decir, ¿eh? Sí, pero bueno, y es cocinero, pero tienes una vocación de divulgación y de pedagogía muy grande, que eso no es lo normal en el mundo de la cocina, ¿eh? O sea, sois más raros que Dios. No, hombre, eso, yo creo que somos la profesión en la que más... Después de los informáticos... Más raros y raros hay en el mundo, sí. Después de los informáticos... Pero es verdad que tú ya es muy divulgativo. Y eso no es lo habitual. Hombre, inténteselo. Mira, a mí esto... Yo siempre lo digo, yo no me escondo. Yo, el vocacional de esto y a mi mujer, por ejemplo, que es maestra de primaria. Ya. Yo lo mío era meterme en una cocina y yo a mí me decían, ¿tú qué pasa? Yo soy un yonki de esto. Y yo, sí, no sé, a mí, pues, préstame por la vida. Tiene algo adictivo, ¿no? Mucho. Pues, acabo de decir lo de yonki. Sí, sacar la adrenalina, que el servicio salga, yo creo que tiene algo de eso, hay algo adictivo ahí. Mira, yo siempre me ponía nervioso antes de cada servicio. Uh-huh. Pero nervioso de ponerte, pero que se te erizaban los pelos y demás. Y hoy en día me pasa antes de cada clase. ¿Sí? Todos los días antes de meterme con los chavales en clase, y a lo mejor llevo con ellos ya 7, 8 meses, se ve una confianza, y me sigue poniendo nervioso, y es por el gusanillo, la cosa que te pica. Sí. Y no. Pero luego 5 minutos se me pasa, ¿eh? Vale. Y empiezo a soltar la lengua. Bueno, ya me conoces cuando lo de Umami, que soltaba la lengua, que había gente que me hacía así, por el simple gusto de que me callase, me acercaba una botella de agua y toma, bebe un poco de agua, anda. Yo una de las cosas que tengo apuntada es, tú estuviste cocinando. Yo creo que, dame la sensación, no sé si te conocí en Umami antes o en el AC, cocinando. No lo sé. No lo sé, pero bueno, por ahí, Sí. años, ¿eh? Sí. Años. Sí, es lo de AC, estamos hablando de hace más de 24 años. A mí quiere sonarme que alguien invitóme allí una vez y salió un cocinero por allí y tal a saludar y fue cuando nos que conocimos. todavía no tenía canes, ¿eh? Eso. Bueno, tú calla que te espero. No, yo no digo nada. No iba a decirte nada por eso. Pero bueno, y es verdad que cuando agarramos más relación fue con Umami, sí. que bueno, y una idea que sigue ahí, sigue teniendo éxito. Sí. Y bueno, para mí es fascinante lo de que la gente vaya. Y tú ya descubriste que querías meterte un poco en ese rollo, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, con lo de Umami. Sí.
Con lo de Umami fue cuestión de Borja Varsovia. Sí, para decirlo así, para que lo conozca todo el mundo. Cortina. Sí, Borja Cortina. Vale. Y que me dijo, bueno, si te digo cómo me lo vendió, tardó 2 minutos, porque me dijo, vamos a ver, Rubén, mira, estás acostumbrado porque estás de dar clase. Tienes más cara que espalda. Que ahí ya dije yo, hostia, seguro que quiere que vaya. Y dijo, y hablas por los codos, tío. Sí. Entonces, y un sí es un no yes. Y cocines bien. Bueno, pero eso, yo creo que era lo secundario. Aquí lo de Umami era el showman. Yo creo que era el show. Sí, porque, mira, yo lo diferenciaba. Cuando venía un grupo de gente que ya se conocían entre sí, eso era muy fácil de llevar. Porque ya se conocían entre sí, ya interactuaban entre ellos y demás. A mí lo que me costaba era cuando venía un grupo, a lo mejor 12 o 14 personas que no se conocían entre ellos. Claro. Pero los 10 minutos ya los tenía, Ya vamos. ganados, amigos de todo el mundo. Claro, amigos, claro. ya estaban todos de amigos. Claro. Y después de Umami, empezaste a entrar en bolses de... No, eso ya de antes. ¿Eso ya de antes? Sí, llevo dando clase desde el 2008. Desde 2008. Que eso y una cosa que la gente no sabe a veces, cuando, claro, como os van llamando y hay que cubrir vacaciones al principio, cuando entres en los bolses, y es complicado, o mándate a escuelas a Tapia claro, o a Llanes. O a Llanes, sí. Digo comparándolo con Gijón, Sí, que es la zona donde estoy. Lo más bueno, lejos. tuviste años en Morea, tuviste años, ¿no? Sí, también. Sí, es Valle de Ayer. Que tiene mucha fama. Mucho tiempo me ha gustado. Sí, pero eso, todo el mundo que está ahí te ha encantado porque aparte muy buen ambiente y salieron buenos cocineros de allí con nombre. Pero eso, al principio tienes que un poco compaginar ser cocinero con ser profesor. Bueno, también. no por qué. Lo que pasa que a mí yo no lo quería soltar. Uh-huh. Entonces estuve después, ya te digo, desde el 2008 hasta el 2019 andaba compaginándolo. ¿En serio? Sí. Madre mía. No hay una locura, tío. Sí. De lunes a viernes, Sí. luego que si escapes para comer o dar cenas fines de semana en el otro sitio, Sí, y hay veces cero descanso. hay veces que te dice la gente, ¿qué vas a ser? ¿El más rico del cementerio? Claro, tío. Y yo, no se trata de eso, yo no lo hacía por la pasta, porque si hubiese sido por la pasta, hubiese pedido más de lo que pedía. Ya. Y yo creo que hasta me lo hubiesen dado. Pero no era por el dinero, era cosa de seguir para poder ser el mejor profesor posible el día de mañana, seguir viendo cosas nuevas, seguir viendo cosas novedosas. No anclame en el 2008 Uh-huh. y que ahora en el 2026 se ponga un chaval a decirme, oye, ¿viste esta técnica? No la vi en ningún lado. Claro. ¿Y entonces qué clase de profesor vas a ser? Ya. Bueno, porque yo Digo, desde mi punto de vista, sí, claro, sí. No, bien pensado así, porque llevo una profesión en la que continuamente tenéis que estar mirando técnicas, reciclándoos, vienen los guajes por detrás con una fame de la de mi madre. Increíble. Sí. Increíble. Y hay gente que me dice, oye, Rubén, ¿tú ves que haya futuro en esto? Y yo, sí. Sí, mira, los 2 últimos años me suena un poco de bajón porque no veía yo que viese chavales o chavalas con... Y sin embargo, este año fue, yo creo que de esos cursos que rompen el molde. Sí. Y que los chavales quieren absorber, y que los chavales quieren hacer, y que vienen de... También es más fácil lo mío que los de grado medio, ¿eh? Uh-huh. Yo doy grado superior aquí en... Explica un poco, porque el grado medio son los 2 primeros años. Los primeros años que... Cuando lo saques, puedes estudiar grado superior. Grado superior. Y luego ya dirección de cocina. No, el grado superior es dirección Ya de cocina. dirección, vale, eso. Pero el problema es que puedes acceder a dirección de cocina habiendo hecho bachiller. Y ese es el problema, la diferencia que se ve entre unos y otros. Ay, amigo. Entonces, cuando tú vienes con un chaval o una chavala que hizo grado medio, Sí. o que no hizo grado medio, pero que viene de estar currando por en restaurantes, claro, le va a ser mucho más fácil hacer el grado superior. Pero cuando viene un chaval que no pisó nunca una cocina y viene de bachiller, Ya les cuesta. Ya. Y tiro por ellos, ¿eh? Pero hay algunos que les cuesta un montón, pero porque están mal asesorados. Porque es tan fácil como decirles, si te preguntan primero, no, haz grado medio primero. Claro. No pisaste nunca una cocina, haz grado medio primero, tienes esa base y te enfrentas al grado superior más fácilmente. Claro. Pero bueno, es siempre. Bueno, ya asesoran como asesoran y... Ya. ¿Cuántos años llevas dando clase entonces? Desde el 2008. Lo que pasa es que hubo 2 años que no. Bueno, unos 14, 15 años. Pero ya mucho, ¿eh? Sí. Vale. ¿Y cuántos años llevas en la escuela de hostelería de Sison? Seguidos, 3. 3. Vale. Seguidos 3. Y ya estuve otros 3 en otros intervalos. ¿Qué tal? ¿A gusto? Sí. Vale. Sí. Vale.
No lo digo con la boca pequeña. Estoy a gusto, que sí, a gusto de verdad y más, sí, que y más con el equipo directivo que tengo ahora. Hay una... No. Hay una Te lo digo de tendencia verdad. generalizada a pensar que a la escuela de hostelería acababa lo que había xente muy vocacionada, Sí, que eran un porcentaje pequeño, sí. y el resto era xente, bueno, pues que iba a probar, culpa de Masterchef, xente que, bueno, para sacar unos perruques o lo que fuera, para ir haciendo algo de formación. Todo eso dame la sensación que cambió, ¿no? ¿O no? Cambió en su mayor... Mira, yo siempre cuando a veces que me preguntan esto pongo el mismo ejemplo. Yo cuando empecé en el 93, que estaba la escuela de hostelería, bueno, los ciclos, la FP antigua, que era la FP de 5 años, que fue la que hice yo, en el número 1. Y allí entrabas en clase. Yo tengo el recuerdo, además lo explico con esta anécdota, lo explico muy fácilmente, de entrar en la policía de paisano a sacar a 2 compañeros porque habían mangado un coche el fin de semana. Tú esto, claro, tú tienes 14 años, recién salido del colegio, que es así, y de repente el que tienes sentado a tu lado lo está sacando a la policía. Y dices tú, pero yo, ¿dónde me metí? Ya, tío. Voy a pedir a quien quise. Pasa que eso, claro, era el primer grado, el primer grado de FP. Luego ya era como si fuese la limpieza. Ya. La limpieza en el buen sentido de la limpieza de los que de verdad vas querían cribando, llegar sí. a esto. Sí. Pero ahora, claro, en lugar de tener ese tipo de alumnos, lo que tienes son eso, lo que comentabas. Esos que, no, es que yo vi Masterchef y tal, y yo... Mal. Y cuando te dicen lo de Masterchef, Esterificación es mal. con todos los respetos al programa, ¿eh? Por respeto ninguno aquí, ¿eh? Vamos. A mí no me gusta nada. No, a mí tampoco, pero bueno. Y da una imagen que yo creo que al sector Pero yo creo que es un show. y a la formación ya perjudicó mucho. No sé hasta qué punto perjudicar. Yo lo que hablo desde mi punto de vista como profe, de perjudicar en el sentido de que los chavales vienen con una expectativa de no, campeón. Espérate un momento, Que hay que antes pelar de ponerte a funcionar aquí hay que limpiar la cocina. Claro. Y te dicen, como vamos a ver, pero ¿cómo me voy a tener que poner a limpiar la cocina antes del servicio? Sí. Conmigo vas a limpiar la cocina antes del servicio y cuando termines. Ya. Porque antes no sé quién estuvo en esta cocina y no sé cómo la dejaron. Entonces, como no me fío, bueno, sí me fío, porque al final son compañeros el trabajo que hacen. Pero a lo mejor no me fío del alumno. Ya. Y son muchos y algunos se puede haber escapado sin haber dejado limpio eso. Y cuando termines, vas a dejar la cocina como la encontraste o como te gustaría que la encontrases. Porque detrás de ti van a venir otros. Ujú. Entonces al principio es como, bueno, yo que vengo aquí a limpiar y yo, te vas a jartar cuando sacas por ahí alguna cocina, majo. Ya. Entonces lo que lleves de entrenamiento... Claro. Vivimos día sí día también noticias, vemos del sector diciendo que no hay gente para trabajar, no hay personal, la gente no quiere trabajar. Y es verdad que a ti toca el yo de la cocina, ¿eh? Igual esto hace unos años y era al revés, la sala estaba mucho más, bueno, pues prestigiada o daba mucho más, no sé, sí, prestigio estar allí. Y ahora igual ya al contrario, ¿no? Va más gente por cocina que por sala, no lo sé. Pero el caso es que no paren de llorar siempre cocineros, empresarios, mundo hostelería, OTEA en general, no paren de llorar sobre que no hay personal y que la gente no quiere trabajar. Tú lleves formando, pues eso, a muchas generaciones que muchos ya están trabajando en muchas cocinas. Y estoy seguro que ves que ofertas de trabajo hay, bueno, muchas y ahora incluso hasta hay buenas condiciones en algún sitio, ¿eh? Sigue habiendo mucho pirata en la hostelería. Acabo de ponerte un panorama más o menos como yo veo que está la situación, sin darte la mi opinión, pero interesa muchísimo la tuya como experto que estás ahí y sabes lo que hay. Mira, empiezo por la parte de lo que es el trabajador. Sí. ¿Vale? Hay gente que tiene muy claro dónde se mete y lo que va a hacer y dónde va a acabar. Hay otros a los que se lo tienes que explicar. Y yo soy de los que la primera semana de clase, se lo pinto... Muy mal. Mira, campeones. Pero muy mal en el sentido de cuando tu familia o la moza o el mozo o tus amigos estén de fiesta, tú y cuando más vas a currar. Ya. Y cuando ellos estén currando, tú y cuando vas a tener descanso. O sea, vas a vivir al revés. O sea, si tienes claro esta parte, llevas mucho ganado. Mucho.
Las expectativas económicas que tienen, que hay algunos que les tienes que rebajar y decir, vamos a ver, tú para pedir un sueldo a lo mejor de 3.000 euros al mes, primero tienes que tener una trayectoria, campeón. Y esos 3.000 euros no salen del cielo, tienes que demostrarlos. Vale, por eso digo que siempre nos vamos a la parte del empresario, pero a esta gente también hay que poner en contexto, no sé las expectativas que les metieron en la cabeza, no sé si son los programas de televisión, no sé si es que están mal asesorados o mal aconsejados. Pero claro, luego los toca gente como yo, que la primera semana les deshincha el soufflé, nunca mejor dicho, que se lo dejo. Que hay gente que me dice, ¿pero qué quieres, que marchemos? Y yo, no, lo que no quiero es que vengas dentro de 2 años y me digas, ¿por qué no me avisaste de esto? Claro. Y además te pongo la anécdota de una serie de restaurantes conocidos y demás. Yo estaba entrando por él y de repente oigo que me llaman, ¡Rubén! Y yo cuando miro, un exalumno, además de Moreda. Y me dice, él me coge así, me coge por el hombro y me dice, Rubén, avisa más que avisas poco. Pero con una cara desencajada totalmente. Ya. Por lo que se encontró en la hostelería. Y luego ya, aparte de la parte que le toca al trabajador, mira, tú lo acabas de definir muy bien, que la palabra, lo de piratas. Y a mí me tocó muchísimo pirata en esta vida. Pero mucho, ¿eh? Y a lo mejor en otros sitios tuve yo la culpa. Cuidado. Que yo también yo fui de los que con 40 años me di cuenta de yo era un gilipollas. Con perdón de la expresión. No. Porque te creías el más listo del mundo, porque te creías el mejor, porque te creas unas expectativas tú a ti mismo que dices tú, que al final llegas y dices tú, igual no era para tanto yo, ¿eh? Ya. Igual ahora ya con 40 años me estoy dando cuenta de si me llega uno así, igual le digo, campeón, mira, ves el pie, tírate de cabeza. Ya. ¿Entiendes? Pero sí hubo mucho pirata. Pero mucho pirata que en lugar de pagarte lo que te había prometido, luego venía y te decía que ibas a cobrar menos, que tardaba 15 o 20 días en pagarte el sueldo, que te decía, es que la frase de, es que estoy en hostelería. Y yo, no, estoy en tu hostelería. Claro. La hostelería tiene que ser otra cosa. Claro. Mira, hace 2 años me llama uno y me dice, necesito un cocinero, le pago 3.000 euros al mes, Rubén, porque yo todas las semanas alguien me llama, ¿eh? Sois una agencia de colocación ahora mismo, ¿no? Básicamente. Bueno, yo hablo desde mi punto de vista, Sí. Todas las semanas tengo 1 o 2 llamadas. Oye, sí. Rubén, necesito yo ya, macho, pero yo los que tengo de clase míos y que digo que valen y los que me puedo fiar, desde octubre ya están currando. Claro. Porque en cuanto veo que valen, yo, tú, el fin de semana vais a ir a currar aquí. ¿Tú quieres trabajo? Sí. Bueno, pues este fin de semana vais a ir a currar y se quedan allí. Claro. Y entonces, claro, cuando llega julio, yo, macho, no, llámame en septiembre, octubre. Claro. Y vete criando un equipín. Claro. Y cuando te llegue, te llegue lo gordo en junio o julio, ya lo tienes. Eso en un val. Pero bueno, lo que te decía, y este me decía, no, 3.000 euros al mes. Y dije yo, no, mira, ahora mismo tengo 2 que van a cobrar 1.300. Y van a trabajar 8 horas al día y van a descansar 2 días. Y te mando 2. No puede ser. Y yo, pues es lo que tengo. Bueno, mándamelos. ¿Sabes lo que pasó? Que en septiembre me llama y me dice, nunca estuve mejor en el restaurante. Ni una sola voz. La gente encantada por la cocina. Salía al curro. Los clientes no esperaban por la comida. Yo, me decía él, disfrutando el mes de agosto de 2 días con los guajes y la mujer por ahí. Con el restaurante abierto, me decía, ¿eh? Claro. Y yo, ¿y qué pasa? Y dice él, no, que ya están los cámaras diciéndome que también lo quieren ellos. Claro. Y ahí está, y sigue abierto y no pasa nada. Claro. Y un modelo al que cada vez vemos más restaurantes que van, ¿no? De que se empieza a conciliar, que haya... Y es verdad que son descansos, suele haber entre semanas, pero incluso ya algunos solo abren entre semana, descansen fines de semana o cierren los domingos. O sea, ya empieza a haber un cambio, yo entiendo que tú, que lleves tantos años, y un cambio que yo nunca vi en un periodo tan corto de tiempo, pues pandemia, están cambiando mucho y muy rápido la hostelería. Sí, es verdad que lo de la pandemia les hizo... Es que, bueno, hay gente que les hizo un roto muy gordo, ¿eh? Sí. Y hay que decir que hay gente que con restaurantes y bares, cafeterías y tal, que lo pasaron fatal. Muy mal. Muy mal. Sí. Yo creo que se dieron cuenta de ciertas cosas y que a lo mejor el menos era más. Y si en lugar de coger 50 personas a cenar, hoy cojo 30, oye, resulta que estoy ganando. Y si en lugar de coger 5 días a la semana, resulta que hablo jueves, viernes, sábado, domingo, resulta que el lunes, martes, miércoles, es que estoy perdiendo la luz, seguro social, no sé qué, tal, echan cuentas y dices tú,
Me sale más a cuenta abrir 4 días a la semana. Ujú. Y a lo mejor lo que te estoy diciendo, que a lo mejor menos es más. No lo sé. Quizás, quizás sea así. Lo que sí, yo creo que hay también un modelo, un cambio en la sociedad a la hora de ir a comer o cenar. No quieren ir tan tarde. Ya. No quieren, hay una cierta comodidad de estar en casa y lo Sí. de pedir comida Sí. por domicilio, ¿eh? Sí. No sé si será por por las plataformas estas digitales. Sí. No sé. Sí. No sé por qué. No sé. Soy sociólogo. No sé. No, pero no es tengo verdad, el- eso existe, claro que existe, quitó mucho mercado, sí, sí. Pero sí. pero la gente ya está empezando a tener la idea esa de comer a horario europeo. Sí. Y eso de ir, ¿no? Una mesa. Salvo la cuenca minera. Bueno. Y llegará también. Y llegará. Y llegará. Sí, sí. Pero eso de ir a cenar ahora a las 10:30 y te dicen, no, quiero la mesa para las 9 menos cuarto, no puedo. Claro. Digo porque me lo tienen contado, ¿eh? Sí. Gente del sector. Sí que pasa. Y eso, de cenes a las 8:30. Y a mí alguno me decía, la gente los propios cocineros decían, Ujú. están chiflados. Y yo, pero si para ti es mejor. Mira, Para ti yo- es mejor, porque lo que no puede ser y un sábado que salieras de ahí a las 2, 3 de la mañana y el día siguiente a las 9, un domingo tuvieras ahí porque tienes el servicio de la comida. Eso es una locura. Ya, pero luego es que la gente también es que es la leche, porque salen ahí, no, es que porque hay que mirar por la gente trabajadora, porque Ya. por los horarios que tienen y demás, pero luego son los que llegan a cenar a las 12. Oye, ¿tendrás una mesa para mí? Que sí. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Sí, correcto. Y nos reímos, pero es que es así. Y yo estuve a primeros de junio cocinando para el Centro Asturiano de Lausanne. Ujú. Fui con 2 alumnos y Eso, dilo en Francia, ¿no? en Bélgica. en Suiza. A Suiza, ¿ves? Suiza. A la tercera va la vencida. Había 3 posibilidades. Y a las 9:30, de la noche, cenando en un sitio, llegó el camarero y dijo, señores, voy a traeros la cuenta, ¿eh? A las 9:30 de la noche. Voy a traeros la cuenta. Porque a las 10 cerraban. Y a las Ya. 10 cerraban, por las 10 cerraban que te daban la vuelta a la silla contigo allí. Ya. Ya, sí, sí, yo lo entiendo, pero No estoy diciendo que vayamos a eso tampoco, bueno, ¿eh? pero igual sí, ¿eh? Pero no, que estoy diciendo que yo veo un cambio en las costumbres de la gente. Y Sí. la gente ahora que sale más joven y dice, no, pero yo, ¿qué coño voy a cenar yo a las 12 de la noche? No, yo quiero cenar a las 9:30, 10. Y luego tomo una copa no sé dónde. Sí. Sí, perfecto, sí. Bueno, y cada vez hay menos cenes, ya se está viendo. Viernes para cenar, hay mesa en muchos sitios ya. Y si llegas a coger algún sitio que por el invierno por las noches no abre, Sí. y luego abre a lo mejor julio y agosto. Sí, Pero luego en septiembre otra vez cerrado. efectivamente. Por la noche no abre. Eh, Y si les va bien, pues oye, estupendo. Y ya volviendo, que pedite cosas que yo, como sé un tío que te relaciones muy bien y tienes mucha experiencia y aparte y es sabio y lo sabes, pues pregúntate por eso. Pero, volviendo al tema cocina, todas estas tendencias nuevas, tú tienes que bregar con, supongo, siente que mola mucho temas de fusión, temas que mola mucho tradición, que también hay. Tuvo algún cocinero por aquí que salió que dice, no, yo no quiero poner. Y luego entiendo que lo que gusta a todo el mundo y el tema pues de viniendo de un lado o viniendo del otro, de la fusión o de la tradición, llegar a la pues excelencia de la cocina creativa, alta cocina, bueno, y estas cosas, ¿no? Entiendo que tienes que bregar con una pila de, no sé, de sentimientos, egos distintos y expectativas también, a veces frustradas, ¿no? Que es muy complicado de decir, para llegar aquí arriba, igual lo primero tienes que aprender a hacer unas lentillas, ¿no? Es que esa es la frase que soltamos todo, pero no solamente los que nos dedicamos a la formación, incluso los cocineros, cuando llega algún chaval y no sé, me parece muy bien que tú quieras hacer esa esferificación de albahaca que tenemos en ese plato, pero escúchame una cosa, primero vamos a hacer la comida en la familia. Ya. La comida de la familia, por los que no son... Hablamos de... Claro, la familia. Pasamos tanto tiempo con la gente en los restaurantes que lo llamamos la familia. Y entonces la comida personal. Hostia, sudan, ¿eh? No, sí, Te gusta sí. estar en una cocina y pedirle a un chaval que te haga unas patatas con unas gambes. Sí. Escúchame, no estás pidiendo tampoco... Ajá. Pero que se pueden a sudar, ¿eh? Pero Sí. a sudar, pero... Y echando toda la mañana haciéndolo. Y yo, macho, ¿aprendiste algo? ¿Tú te das cuenta que estuviste toda la mañana para hacer esto? ¿Tú te crees que estás preparado para...? Entonces ya viene, no, joder, no, bueno, sí, claro. Yo, no, sí, claro, no. Yo quiero saber si te diste cuenta o no te diste cuenta. Entonces hay gente que aprende
y que luego se va soltando y te va preguntando y demás, y otros que se vienen abajo y dicen, no, esto a lo mejor no yo lo mío. Y no, yo no te dije eso. Yo te dije, si te das cuenta que para llegar aquí, para echar a correr primero hay que andar. Eso. Ya, claro, pero a lo mejor ahora igual ya es más fácil con las técnicas que hay hacer una esterificación que una fabada. No. Sí, yo discrepo. Sí, no, te estoy preguntando. Si tienes una buena materia prima, tienes buenos fafes y un buen compango. Sí, claro. Sí. No, digo más fácil de llevar, menos complejidad para ellos. No, es que no puede ser menos. Ya, bueno. Vale. No puede ser menos. Es que una fabada. Es que si me apuras, no la voy a menospreciar, pero no, y es fácil de... Sí. Y aquí ponela. Sí. Luego sí, bueno, tienes tus truquinos, cada uno tiene sus trucos, tal, para que te caiga la fabada más o menos. Pero es que lo otro tienes que pesar con la báscula de precisión. Tienes que poner, como te pases, ya no te sale. Ya. Cuidado. Ya, pero igual yo os mola más, claro. No, les mola más porque lo que estamos hablando, en los programas de televisión que... Claro. Y para acabar, salieron hace unos meses, bueno, en el Noma, ya lo sabes, fue muy famoso, ¿no? Estalló un poco este rollo del maltrato que siempre hubo en muchas cocinas, de que ibas allí y siente que tú decías, yo no sé cómo pueden soportar eso, solo por el hecho de estar en determinadas cocinas que tú sabías que luego iba a engordarte el currículum. Tú pasaste por alguna y voces, no sé si sartenes te tiraron, pero... Algunos con madera. ¿Ves? Todo eso entiendo que tú desde la escuela, conociéndote un poco, sois la antítesis a todo eso. Y es complicado bregar también un poco el rollo, tiene que haber una disciplina, entiéndolo, con ir ahí a hacer lo que cada uno pete, ¿no? Y es complicado, y más con un poco la sociedad que estamos viendo ahora. Hombre, yo tengo que tener... Yo soy un tío que les impone cierta disciplina porque, claro, yo tengo 24, 25, 30 chavales y chavalas a la vez. Uh-huh. Entonces, como no pongas un poco de orden y concierto, eso se convierte, vamos... Sí. En la casa de Bernarda. Pero yo sí, yo tengo sufrido voces, y a lo mejor estar en una cocina y estar continuamente con voces, a lo mejor no era a ti, pero qué necesidad. Tensión, ¿no? Pero déjate de gritar y ponte a currar, sí. Sacas el servicio. Pero hay gente, no sé, yo creo que en la cocina como en todo había gente muy insegura, uh-huh, y que pagaba sus frustraciones a base de gritar y no, yo aquí impongo, yo soy y hago y tal, a base de voces. Uh-huh. Y no se daban cuenta que lo que les pasaba es que les duraba poco el equipo. Claro. Les duraba poco el equipo. Claro. Y yo, por ejemplo, tengo compañeros que son de reñir a los chavales cuando explotan y tal. Yo soy más de, si me cabrea algo que tú me estás haciendo mal a la cocina, me acerco a ti y te hablo en este tono. Ya. Y te lo explico. Y cuando termino te digo, ¿te quedó claro? Y muchas veces te dicen que sí. Y claro, el rebote mayor es cuando llegas y dices, oye, ya te lo expliqué 17 veces y a mí me pagan por esto. Y si hace falta te lo explico 32. Pero no me digas si lo entendí. Dime, no, repítemelo otra vez. Y te lo repito las veces que haga falta, hasta que lo entiendas. Pero es que, de verdad, y bueno, y eso pasa en las cocinas también, y pasa en sala. ¿Pero para qué me dices que si lo entendiste? No lo entendiste. A lo mejor porque no me expliqué yo bien, cuidado. Claro. Que yo también tengo mi idea. Claro. Pero dímelo. Claro. No te quedes luego con la cosa de escucha, si es que lo hiciste totalmente al revés como te lo pedí. Es que no te entendí. Además, que algunos que te lo dicen, es que no te entendí. Yo, macho, pues no me entendiste, pero cáscamelo. Claro, oye, Rubén, claro. para un poco. Explícamelo otra vez. Y ya para acabar, oye, qué sé, esto como la Sete, que ya entrenador y prepara a deportistas ganen una medalla o movidas así, tú para ti no sería la de mi madre, no sé, un Repsol, una estrella Michelin o esas cosas, que alguno lo gane, algún alumno tuyo, alumna. Sí, hombre, claro que sería. Uf, imagínate. Yo tuve como alumno a Javi del Círculo. Ah, bueno, bien, chaval, bien, cocinamiento, bien aquí. Pues un fenómeno. Sí. Y tenía otro fenómeno el año pasado, que lo mandé ahí a currar con él y allí está con él. Ajá. Y entonces yo creo que hacen un tándem estupendo. Y además, bueno, estoy nombrándole, como escucho, va a decir, sí, pero tú no viste por aquí. ¿No fuiste por el círculo? No a comer un arroz a 15 nudos, de ese estilo. Bueno, Rubenín,
Muy bien, prestóme mucho, ¿eh? Y a mí también. ¿Saliste a gusto? Yo sí. ¿Algo más que repunar o no? Yo siempre, cuando estoy a gusto, siempre suelto la misma frase, ¿eh? Me lo vas a permitir. Di. Ya, decía mi abuela que era muy creyente, mi abuela paterna era muy creyente. Decía ella que Dios existe. Sí. Y yo siempre digo a la gente cuando termino así una cosa, o a los alumnos cuando termino un curso, no se lo digo a todo el mundo, cuidado. Así que mira a ver. Que yo no sé si existe Dios o no existe. Lo que estoy seguro es que si existe, le gusta el placer. Si le gusta el placer, cocina. Y dígotelo yo, que hoy contigo estuve como Dios. ¡Ostras, qué guapo! Un abrazo fuerte, Rubén Díaz. Muchas gracias. A vosotros.